líder de ISIS que esclavizaba niñas para violarlas, es capturado y castrado por ejército ruso. Hace un año un líder de ISIS Estado Islámico, presumía la captura de niñas cristianas en Siria e Irak, donde anunciaba que serían abusadas sexualmente en masa y serían preñadas para tener hijos musulmanes. Pero fue hasta la entrada del ejército ruso que empezaron a liberar a decenas de niñas, y muchas al estar en calidad de huérfanas serían adoptadas y cuidadas por Rusia, así lo ordenaba el presidente Vladimir Putin. Se presumía habrían capturado más de 300 niñas de una minoría étnica yazidí, con armamento de Israel y de Ucrania. Dicho pueblo es de raza aria en su totalidad, donde solo predominan personas de tez clara, cabello rubio y ojos de color azules o gris claro, algo que los extremistas del Estado Islámico detestan. Los miembros de ISIS habían anunciado que dichas niñas serían preñadas para romper la línea de sangre rubia. Al combatir a los miembros de ISIS, se empezó a dar una persecución vía terrestre. Fue cuando miembros del Estado Islámico entraron a unas casas donde había muchas niñas mismas que usaban como escudos humanos, pero al notar que ya no tenían municiones los rusos simplemente los atraparon, y fue mediante los servicios de inteligencia que se supo habían atrapado a unos líderes de ISIS que ya habían salido en vídeos. Los soldados rusos, al saber que habían atrapado a un pedófilo, no hicieron más que someterlo y castrarlo por cuenta propia, puesto que solo tenían órdenes de capturarlo y llevarlo con vida para interrogarlo. El pueblo yazidí presume haber sobrevivido a más de 70 genocidios, y de haber sido un pueblo de millones de habitantes ahora solo quedaban 700,000. Dicen estar en una área donde son vulnerables a muchos ataques. Ellos son pacifistas, y tienen una religión que es una mezcla de muchísimas religiones. Son los descendientes de la antigua Persia. Actualmente se presume que varias niñas son violadas masivamente en orgías, todos los días, e incluso son víctimas de un sadomasoquismo brutal. A pesar de ser un pueblo pacifista y de tener una religión que copia lo más bondadoso de otras religiones y culturas, ellos son odiados por los seguidores del Islam y los extremistas, porque ellos, aparte de odiar a las personas rubias, odian las libertades que tienen sus mujeres, así como la educación laica, porque para principalmente los miembros de ISIS, Estado Islámico, ofenden a su Dios y hay que acabar con ellos. Al crecer, dichas niñas se oponen resistencia o tratar de educar a sus hijos de otra forma que no sea el Islam, son ejecutadas en plazas públicas porque según el Estado Islámico ofenden a su Dios. Al entrar el ejército ruso se ha dado a conocer las verdaderas intenciones del Estado Islámico, a quienes señalan los seguidores del Islam que su religión jamás aceptaría esas cosas. Ellos hacen la guerra y terrorismo por otros intereses. Terrestre, fue cuando miembros del Estado Islámico entraron a unas casas donde había muchas niñas mismas que usaban como escudos humanos, pero al notar que ya no tenían municiones los rusos simplemente los atraparon, y fue mediante los servicios de inteligencia que se supo habían atrapado a unos líderes de ISIS que ya habían salido en vídeos. Los soldados rusos, al saber que habían atrapado a un pedófilo, no hicieron más que someterlo y castrarlo por cuenta propia, puesto que solo tenían órdenes de capturarlo y llevarlo con vida para interrogar Putin. Se presumía habrían capturado más de 300 niñas de una minoría étnica yazidí, con armamento de Israel y de Ucrania. Dicho pueblo es de raza aria en su totalidad, donde solo predominan personas de tez clara, cabello rubio y ojos de color azules o gris claro, algo que los extremistas del Estado Islámico detestan. Los miembros de ISIS habían anunciado que dichas niñas serían preñadas para romper la línea de sangre rubia. Al combatir a los miembros de ISIS, se empezó a dar una persecución vía líder de ISIS que esclavizaba niñas para violarlas, es capturado y castrado por ejército ruso. Hace un año un líder de ISIS Estado Islámico presumía la captura de niñas cristianas en Siria e Irak, donde anunciaba que serían abusadas sexualmente en masa y serían preñadas para tener hijos musulmanes.
Pero fue hasta la entrada del ejército ruso que empezaron a liberar a decenas de niñas, y muchas al estar en calidad de huérfanas serían adoptadas y cuidadas por Rusia, así lo ordenaba el presidente Vladimir Ulyanov. El pueblo yazidi presume haber sobrevivido a más de 70 genocidios, y de haber sido un pueblo de millones de habitantes ahora solo quedaban 700,000, dicen estar en una área donde son vulnerables a muchos ataques, ellos son pacifistas, y tienen una religión que es una mezcla de muchísimas religiones, son los descendientes de la antigua Persia. Actualmente se presume que varias niñas son violadas masivamente en orgías, todos los días e incluso son víctimas de un sadomasoquismo brutal. A pesar de ser un pueblo pacifista y de tener una religión que copia lo más bondadoso de otras religiones y culturas, ellos son odiados por los seguidores del Islam y los extremistas, porque ellos, aparte de odiar a las personas rubias, odian las libertades que tienen sus mujeres así como la educación laica, porque para principalmente los miembros de ISIS, Estado Islámico, ofenden a su Dios y hay que acabar con ellos. Al crecer dichas niñas si oponen resistencia o tratar de educar a